2 millones de estadounidenses son adictos a los opioides. Opioides como los medicamentos que utilizamos para tratar el dolor crónico, ya sea morfina, fentanilo o el famoso Oxycontin, o también a la heroína. En España, 62.000 personas están siendo tratadas por su adicción a los opioides. Y como os podréis imaginar, esto tan solo es una pequeña parte de aquellas personas que sufren adicción a opioides o trastorno de consumo de otras drogas, como por ejemplo alcohol, nicotina, cannabis, cocaína, marihuana. De hecho, las adicciones y los trastornos que se generan a su alrededor son uno de los principales problemas de salud en los países desarrollados, según la Organización Mundial de la Salud. Yo, personalmente, pensé en estudiar las adicciones porque me parecía increíble, porque había personas que, consumiendo drogas y aun sabiendo que es malo para ellas, para su salud, pero también para su familia, continúan consumiendo estas drogas. O porque algunos de mis amigos cambiaban su forma de ser, incluso mentían, o se generaban excusas en su cabeza para continuar bebiendo hasta perder el conocimiento o hacerse unas rayas. ¿Es que estas personas son débiles? ¿No tienen moral? ¿Es que no les importa nada? ¿No les importa ni su familia, ni les importa su propia salud o su vida? ¿Qué les hace la droga en su cerebro para poder ganar cualquier pulso entre el pensamiento racional de dejar tomarla y la necesidad imperiosa de tomarla? Pues por el año 2005, cuando empecé a trabajar en este tema, ya sabíamos que todas las drogas, todas, ya sean las legales como el alcohol y el tabaco, las ilegales como la cocaína, heroína, LSD, todas las que conocemos, o medicamentos, como os he dicho antes, como los opioides, todas activan al sistema de refuerzo de recompensa y aumentan la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Estupendo. Vale, ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que aumentemos la dopamina en el núcleo accumbens? Mirad, toda nuestra conducta diaria está regida por las posibles consecuencias positivas o negativas que tiene una acción sobre nuestra supervivencia. De manera que la información de muchos núcleos del cerebro se integran todos en este pequeño núcleo accumbens y cuando estamos delante de una situación o sustancia que es buena para nuestra supervivencia, como podría ser la comida, el sexo, estar con amigos, hacer deporte, lo que sucede es que se activan las neuronas de dopamina y liberan dopamina en el núcleo accumbens. Y esto actúa como un cartel luminoso, señala, es una señalización y nos dice a nuestro cerebro, esta sustancia o situación es importante para la supervivencia. De manera que, por ejemplo, al comer aumenta la liberación de dopamina, mi cerebro me dice esto es importante para la supervivencia y a partir de ahí se generan millones de conexiones y de sinapsis de diferentes núcleos cerebrales con dos objetivos. El primero de todos, aprender cómo hemos conseguido comer. Y el segundo, poder repetir comer todos los días. Por eso los neurobiólogos a estas sustancias y situaciones les llamamos refuerzos, porque refuerzan la conducta que nos lleva a repetirlo. Pues bien, las drogas, todas ellas, legales e ilegales, por diferentes mecanismos lo que hacen es imitar a estos refuerzos naturales y aumentarán la dopamina, como por ejemplo en la diapositiva tenéis a la cocaína, que tapona los sistemas de reciclaje de la dopamina y entonces aumenta mucho la dopamina. Lo hace de manera bestial. Evidentemente, al igual que un refuerzo natural, en este momento nuestro cerebro va a aprender que la cocaína es importante para la supervivencia. Todos sabemos que la cocaína no es importante para nuestra supervivencia. Pero a partir de ahí repetiremos el consumo y lo volveremos a repetir porque es un refuerzo. Y en algunas personas este refuerzo se va a convertir en el más importante de todos. Más que comer, más que estar con amigos o que tener sexo. De hecho, a día de hoy, todos los científicos sabemos que las drogas actúan sobre diferentes áreas del cerebro, como por ejemplo la corteza prefrontal o la amígdala,
que son áreas del cerebro que nos ayudan a tomar decisiones, a balancear los beneficios y los riesgos, a gestionar el estrés, la ansiedad, las emociones. Si la droga lo que hace es modificar la función de estos núcleos, realmente lo que pasa es que toda nuestra percepción, nuestro pensamiento y nuestra voluntad, al final, está sometida a ella. Vale. Y entonces, todos cuando probamos una droga, todo el mundo, ¿ya nos vamos a volver adictos? No. Esto no es así, porque si no en España el 85% de la población sería adicta, porque el 85% de la población bebe alcohol. No es así. El 20% de la población es vulnerable a desarrollar una adicción cuando consume drogas. Aquí somos unas 400 personas, esto significa que 80 de nosotros somos vulnerables a desarrollar una adicción. Y en estas personas lo que pasa es que existe una transición entre el consumo esporádico, social, con amigos, y el consumo habitual. Es decir, estas personas van a modificar su comportamiento y van a hacer que consumir la droga sea un hábito. Y un hábito es algo tan automático que no necesitamos ni pensar. Es como cuando vas conduciendo y de repente llegas a casa y dices, ostras, ¿cómo he llegado aquí? Porque tengo el hábito de conducir. Pues para estas personas es tan automático que ni tienen que pensar ni balancear beneficios y riesgos. Y beben porque salen, fuman porque se han levantado o acaban de comer o están con el café y así, etcétera, etcétera. Los investigadores, a día de hoy, todavía no tenemos claro por qué hay personas que tienen esta transición y otras no, qué núcleos gobiernan esta transición, núcleos del cerebro, a través de qué mecanismos, porque si no ya tendríamos un tratamiento. Pero lo que sí que sabemos es que la transición del consumo esporádico al consumo habitual siempre pasa porque se modifique la función normal del cerebro por repetir el consumo de la droga. Esto es así, es necesario. Esta afirmación nos ha costado muchas décadas, pero gracias al avance de la tecnología, ahora somos capaces incluso de verlo. En la imagen que tenéis proyectada tenemos la comparación de la función cerebral de un sujeto sano arriba frente a una persona que es adicta a las metanfetaminas abajo. Y como podéis ver, el cerebro de la persona de abajo tiene menor tonalidad de rojo, que significa menos función, precisamente en una de las áreas donde se encuentra la dopamina. Y es muy, muy curioso, porque esta comparativa es muy similar a esta otra que os voy a enseñar. Estas son imágenes también de escáneres del cerebro de un paciente sano en el A y una persona que sufre enfermedad de Parkinson. Y como veis, al igual que le pasaba al adicto a la metanfetamina, en la enfermedad de Parkinson también tenemos menos tonalidad de rojo, que indica menor función en las neuronas dopaminérgicas. En esta relación, en este momento, aquí, reside el quid de la cuestión, la clave que nos va a ayudar a avanzar en el campo de las adicciones. Lo que tantos años hemos necesitado de investigación para llegar a esta conclusión. Y es sencillamente que las adicciones también son una enfermedad mental. Y como enfermedad mental merecen ser estudiadas, merecen ser comprendidas y merece que diseñemos terapias para ellas. Esta afirmación tiene unas implicaciones muy fuertes, porque ¿qué pasaría si todos, como sociedad, asumiéramos que las adicciones son una enfermedad mental? Bueno, a nivel de políticas sanitarias estamos empezando a asumirlo. De hecho, increíblemente, en Estados Unidos han llevado al Congreso de los Diputados la crisis de opioides, de adicción a opioides que tienen, como una epidemia. Esto es algo impensable hace unos años. Llevar como una enfermedad, como un problema social, una adicción. En nuestro país, cierto es que nuestro sistema sanitario por lo general no hace controles de rutina de consumo de drogas. De hecho, creo que jamás mi médico de cabecera me ha preguntado si tomo alguna droga.
tampoco ningún médico especialista me lo ha hecho a mí personalmente. Además, estoy bastante segura que si nos lo preguntaran, igual incluso mentiríamos porque nos daría un poco de vergüenza. Lo que sí que es cierto es que en nuestro sistema sanitario existen unidades específicas para el tratamiento de las adicciones. Se llaman UCAs, son unidades de conductas adictivas, y en ellas se trata adicción a cualquier tipo de droga, pero como también os podréis imaginar, hay una falta de recursos para estas unidades y no se llega a atender a toda la población que lo necesita. A nivel de investigación, no hace falta ni que hable, porque ya a nivel de investigación en general andamos escasos, pero la investigación en materia de drogas tiene muy pequeño presupuesto. Y un modesto Plan Nacional sobre Drogas reparte un poquito de dinero para investigar un problema sanitario que tan solo en el caso del alcoholismo nos cuesta anualmente en España el 5% del PIB. Una cosita alrededor de 1,5 millones de euros anuales. Pero desde luego no estamos preparados todavía como sociedad, ni como amigos, personas, familiares, a asumir que las drogas, que la adicción a las drogas son una enfermedad. Porque os imagináis en esta imagen que después al día siguiente viniera vuestro hijo y te dijera, mira, mamá, he estado tomando un poco de alcohol, he estado probando cocaína, pero creo que se me está yendo las manos. Esa conversación no la tenemos. Tampoco la tienen entre ellos. No se dicen entre ellos, tienes un problema, tío, te estoy viendo que se te está yendo de las manos. ¿Qué pasaría si en vez de tener este tabú fuéramos más libres y fuéramos capaces de hablarlo como cualquier otra enfermedad? Probablemente seríamos capaces de diagnosticarlo mucho antes, de tratarlo mucho antes y probablemente también de prevenirlo. En definitiva, normalmente pensamos que las adicciones son una debilidad del carácter o una falta de moralidad, un error que has cometido. De hecho, tener una adicción es un estigma, te señala, te aparta de la sociedad y es más, si la tienes, la vas a ocultar. Vas a intentar no decírselo a nadie. Estar preparados a liberarnos de este estigma, a aceptar que las adicciones son una enfermedad mental, es un reto para nuestra sociedad, porque a partir de este momento podremos diagnosticar, podremos prevenir y podremos desde luego conocerlo, tratarlo y probablemente curarlo. Y es por esto que hoy os propongo a todos un cambio en vuestra perspectiva, que empecéis a pensar que las adicciones son una enfermedad mental, como personas, como amigos, como familiares y como sociedad. Muchas gracias.